Bueno, listo, muy bien. Buenas noches, jóvenes. Estamos en la séptima sesión de procedimiento y planeación tributaria. Estamos todos ya para la clase. Entonces, demos inicio. Hoy nos tocaba el módulo de la página 46 a la 47. Ya les muestro. Tema 2, liquidación oficial vía gubernativa. Revisión, corrección de la aritmética, corrección de solicitada, provisional el de aforo, liquidación oficial, listo. ¿Quién empieza entonces? Profe, yo empiezo que tengo algo sobre la liquidación oficial de revisión. Dale. Dice que la liquidación oficial de ¿Tienes revisión... diapositiva o no? No, profe, estaba aquí, me consulté. Ok, dale pues. Dice que es la liquidación oficial de revisión. Dice que es un mecanismo que tiene la DIAN para determinar el impuesto o retención a cargo de los contribuyentes cuando éste se ha negado a corregir voluntariamente lo que la DIAN ha propuesto en el requerimiento especial. Dice que los pasos previos para la liquidación oficial de la revisión, cuando la DIAN tiene indicios o pruebas de que una declaración tributaria tiene errores o inconsistencias, prefiere un requerimiento especial donde plantea pues al contribuyente las correcciones o modificaciones que a su juicio debe para la liquidación privada. Y también dice que el contribuyente evalúa lo planeado en el requerimiento especial y si lo considera apropiado puede corregir, ya sea en total o parcialmente. Si el contribuyente no corrige o corrige parcialmente, la parte que no se corrige sigue en discusión pues con la DIAN. Y si ésta no lo convencen las objeciones y las pruebas presentadas por el contribuyente en la respuesta al requerimiento, prefiere pues la liquidación de revisión donde liquida el impuesto o las retenciones a que a su sentir debe pagar pues el contribuyente. Dice también que en este punto el contribuyente es el que liquida sus impuestos y no lo hace pues la DIAN. No sé quién va a aportar otra cosita. Muy bien. ¿Quién sigue allí? Profe, yo. Dale. Pero voy a presentar diapositivas. Bueno, espérate, me salgo de acá. Dale. Listo. ¿Ahí las están viendo? Sí. Bueno. Bueno, las liquidaciones oficiales pues son actos por medio de los cuales la administración se pronuncia con ocasión de la solicitud de los contribuyentes para modificar las declaraciones privadas o como finalización del proceso de determinación y liquidación de los tributos de sus administrados. Pues aquí tengo 4 tipos de liquidaciones oficiales. La de revisión, que fue la que acabó de explicar mi compañera Jennifer, que es el mecanismo con el que la DIAN determina el impuesto o retenciones a cargo del contribuyente cuando éste se ha negado a corregir voluntariamente lo que la DIAN ha propuesto en el requerimiento especial. También está la de corrección aritmética. Si al diligenciar una declaración tributaria se incurre a un error aritmético y de ello se deriva un menor impuesto o mayor saldo a favor, es preciso hacer la corrección y liquidar la respectiva sanción. Esta liquidación tiene lugar cuando el declarante ha cometido pues un error, ya sea suma o resta, al establecer el valor resultante de la base gravable, el valor del tributo al aplicar la tarifa o cualquier otra equivocación en la operación aritmética que implique un menor valor de los impuestos, anticipos y retenciones a cargo o un mayor valor del saldo a favor. El término para realizar estas liquidaciones es de 2 años. Algo importante a tener en cuenta es que si la DIAN encuentra que además del error aritmético, el contribuyente omitió ingresos o incluyó costos o deducciones inexistentes o no procedentes, tiene que abrir un proceso distinto, ya que la corrección aritmética opera exclusivamente para estos tipos de errores. También está la liquidación provisional.
mediante la cual la DIAN puede determinar y liquidar obligaciones fiscales de los contribuyentes de forma provisional. Con la expedición de la Ley 1819 del 2016, se creó una manera rápida para determinar y liquidar impuestos, al igual que sanciones, con base en la información que posea la Dirección de Impuestos, como lo es la información remitida por bancos o por medios magnéticos, denominada liquidación provisional. El artículo 764 del Estatuto Tributario faculta a la DIAN para que realice una liquidación provisional de los impuestos del contribuyente cuando encuentre méritos para ello, con la finalidad de determinar y liquidar impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, al igual que retenciones que se hubieran declarado de manera inexacta o que no hayan sido declarados, sin dejar de lado la correspondiente sanción por inexactitud u omisión. Es necesario tener en cuenta que en este tipo de liquidación la DIAN no necesita de trámites previos para proferirla, como es el caso de la liquidación de revisión. Y está la liquidación oficial de aforo, que es el mecanismo mediante el cual el Estado, por intermedio de la DIAN, determina de forma oficial el impuesto que debe pagar determinado contribuyente. Cuando esto ha omitido determinarlo por sí mismo mediante la presentación de la declaración tributaria respectiva. En Colombia, el cumplimiento de las obligaciones tributarias es voluntario, de manera que es el contribuyente quien presenta la declaración y determina el impuesto o retenciones a pagar. Pero si el contribuyente no presenta esa declaración, entonces la DIAN entra a determinar el impuesto de forma oficial mediante la liquidación de aforo. En otras palabras, la liquidación oficial de aforo sustituye la liquidación privada no presentada por el contribuyente a fin de constituir el título ejecutivo que servirá para cobrar el impuesto o retenciones a cargo del contribuyente. Esta liquidación está regulada por el artículo 717 del Estatuto Tributario. La liquidación de aforo es el último recurso que el Estado utiliza para determinar oficialmente la obligación sustancial del contribuyente, de manera que previo a ese último paso se deben agotar otras medidas que señala la norma a fin de conseguir que el contribuyente sea quien declare y determine su obligación tributaria. Listo, profe. Bueno, yo le acoto ahí algo. Mire que la DIAN en estos momentos va a empezar a generar las facturas a la gente que de pronto no declaró, y que ellos en su base de datos con el MISCA dice que sí tienen que declarar, entonces van a generar una factura, ¿no? Y esa factura se tiene hasta 2 meses para objetarla, o quedan firmes y hay que pagarle, y hace proceso ejecutivo si no le pagan. ¿Sí habían oído sobre eso? No, profe, yo no. No. Sí, en estos momentos los que no declararon renta, les va a llegar el correo de la factura, ¿oyeron? Día a día, lo digo a ustedes, día a día la DIAN está buscando las alternativas pues para evitar la evasión, ¿no? Entonces, pues ahí les tiro pues de dato que no van a llegar las facturas. Entonces le llega el correo, y si no le llega el correo, el contribuyente tiene que estar pendiente de entrar a la DIAN a mirar si tiene alguna factura de eso, porque tiene 2 meses para objetarla, y si no, le figuró sanciones. Sí, señor. Bueno. Yo quiero aportar algo ahí, profe, Dale, Davinson. en cuanto a la revisión, en cuanto a la liquidación de revisión, dice que el término que tiene la DIAN para proferir la liquidación oficial de revisión. Recordemos que la liquidación de revisión se profiere una vez haya surtido el trámite el requerimiento especial. Esto es, una vez el contribuyente haya dado respuesta al requerimiento especial. Respecto al término para la notificación de la liquidación oficial de revisión, dice el artículo 710 del Estatuto Tributario que dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de vencimiento del término, para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso, la administración deberá notificar la liquidación de revisión si hay mérito para ello. Y también las suspensiones del término
para notificar la liquidación oficial de revisión. Bueno, la suspensión se da por 2 casos. Bueno, ya mencionaba que el término es de 6 meses que tiene la DIAN y se puede suspender por 2 casos. Primero, por la práctica de una inspección tributaria de parte de la DIAN y segundo, cuando se practique inspección contable o a solicitud del contribuyente. Listo, profe. Muy Profe, bien. yo quiero ¿Quién sigue? aportar algo más. Yo, profe, en eso Dale. que estaba hablando el compañero, en cuanto dice que la liquidación oficial en revisión dice que solo procederá cuando se haya realizado previamente un requerimiento especial. Dice que si se agota este procedimiento, entonces podrá ser notificada al contribuyente siempre y cuando sea elaborada por un funcionario competente. Dice que en esta liquidación se deben especificar las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración originalmente presentada por el contribuyente. También dice que la liquidación oficial de revisión será nula cuando se omitan los requisitos mencionados anteriormente. En ese caso, el contribuyente deberá alegar cualquiera de las omisiones. Y también habla sobre como lo que contiene como tal pues la liquidación. Dice que acorde al artículo 712 del Estatuto Tributario, dice que esta liquidación contiene lo que es la fecha, periodo gravable, nombre o razón social, el NIT, las bases de cuantificación del tributo, los montos. Dice que también hay una explicación sumaria de las modificaciones efectuadas en lo concerniente a la declaración y por último la firma o sello del control manual o automatizado. Listo, listo, profe. Muy bien. ¿Quién más? Profe, yo. Dale, Erika. Eh, ¿Tiene diapositivas? no, voy a complementarle un poquito a la compañera que habló de liquidaciones de aforo. La liquidación oficial de aforo es el mecanismo mediante el cual el Estado, por intermedio de la DIAN, determina la forma oficial del impuesto que debe pagar determinado contribuyente. Cuando esto ha omitido determinarlo por sí mismo mediante la presentación de la declaración tributaria respectiva. En Colombia, el cumplimiento de las obligaciones tributarias es voluntario, de manera que el contribuyente quien presta la declaración y determina el impuesto o retenciones a pagar, pero si el contribuyente no presenta esta declaración, entonces la DIAN entrará a determinar el impuesto de forma oficial mediante la liquidación de aforo. En otras palabras, la liquidación oficial de aforo sustituye la liquidación privada no presentada por el contribuyente a fin de constituir el título ejecutivo que servirá para corroborar el impuesto o retenciones a cargo del contribuyente propio. Lo que es ahora, lo que les digo, la factura que les va a llegar a los contribuyentes, los que no declararon, sí, ajá. Profe, ¿Qué más? yo, Jessica. Dale, Algo Jessica. para tener en cuenta es que pues la DIAN está legalmente facultada para notificar a los contribuyentes las respectivas liquidaciones, que pueden ser pues las que hablábamos de revisión, de corrección aritmética o de aforo, dando lugar a un debido proceso, mediante el cual el contribuyente tiene derecho a interponer unos recursos, los cuales deben cumplir un proceso de seguimiento y control para determinar si hay lugar a sanción o no y cuál es la cuantía que se debería pagar. Ajá. Karen Chamorro no ha hablado, ni tampoco Paola. Hola, profe, te voy a hablar sobre las acciones públicas. Espera un momentico esa. Karen Chamorro, ¿qué dice? Profe, pues aquí yo estaba leyendo en gerencia que decía que qué pasaba si la DIAN no notificaba la liquidación oficial de revisión dentro del término legal. Entonces decía que si la DIAN no notifica la liquidación oficial de revisión dentro de la liquidación privada presentada inicialmente por el contribuyente o la declaración de corrección provocada que pudo presentar en respuesta al requerimiento especial, quedará en firme. Así lo señala el artículo 714 del Estatuto Tributario. Es claro al decir que también quedará en firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, esta no se notificó. Sí, queda, o sea, una declaración de renta queda en firme en 2 años.
Y en 2 años no, y será un principio de auditoría, pero le dan un tiempo de 6 meses. En 2 años usted ya la queda en firme. Pero no quiere decir eso porque la DIAN no puede hacer una investigación, hasta 5 años tiene para investigar, ¿no? Sí, aquí dice que la liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieran sido contemplados en el requerimiento especial o en su aplazación si la hubiere. Ya muchas veces cuando uno hace voluntariamente, sabe que hubo una inconsistencia, un error, uno lo hace voluntariamente y se puede salvar de, no de la sanción civil, pero tiene como una condonación. En esa formación es joven, así que cometen errores que la gente no lo presenta y pues es primera vez, hay unas condonaciones y unos términos para mermar. Mora en los pagos de impuestos. Profe, una pregunta, pero ¿sí hay sanción para exógenos? Sí. Las sanciones más costosas son las de exógeno. Las más onerosas. Mire que una sanción por inexactitud o una sanción por extemporaneidad es sobre el 5% sobre el valor a pagar. O a mayor valor a pagar o menos alto a favor, ¿ya? Pero las que exógenas, que no es para pagar nada, sino para pasar información, cuando no haces estando obligado y no lo haces con el valor que dejaste de declarar. Y son multas de 60, 70 millones de pesos, carísimas. Son las más caras. Ahí donde la Junta Central de Contadores están preocupados porque no tenemos como un seguro. Porque imagínense uno ganándose una asesoría contable de 1 millón y medio y venga una sanción de las, ¿con qué la va a pagar usted? O con información, esto es de las más onerosas que hay. Muy caras. Profe, ahí es donde yo motivo a los compañeritos que están con nosotros para que podamos ver el diplomado de exógena. Profe, y cuando es de corrección, sí, nos habían nombrado sobre un diplomado que tiene exógena y renta, pero no salió por los cupos. Yo creo que ese es importantísimo, ¿no? Sí, sería genial, profe. Ve, profe, pero entonces cuando es corrección, ¿aplicaría lo mismo? Aplica el 5% de sanción. Eso es lo que más adelante está en el módulo, cómo se liquidan las sanciones, y yo les voy a regalar a ustedes unas plantillas donde usted puede calcular por inexactitud, por extemporánea, la sanción, ¿listo? La gente dice, la mínima son 380.000 pesos. Profe, profe, tengo una duda, pero es que una vez en el trabajo presentaron la exógena y resulta que a una trabajadora le pusieron un poco de plata, pusieron el número de cédula, lo pusieron en valor. Entonces ella salió para declarar, pero pues ella no tuvo todos esos ingresos y la empresa pues corrigió y ella pues no tuvo que declarar y la empresa no pagó nada tampoco. A ver, si el error se comete antes de la fecha de vencimiento, se puede corregir sin sanción. Pero si ya fue después del término del vencimiento, es decir, por ejemplo, sería para el 8, o tengo una para el 15, yo lo hago antes y me doy cuenta que tuve un error antes, pues yo puedo corregir. Pero si ya pasa, ahí sí me toca para la sanción. Y eso pasa mucho, un cerito de más, entonces a la persona lo ponen a declarar renta y resulta de que ella no se gana toda poca plata. Sí. Ajá, pero sí, si lo hace antes de que se vence el plazo, no hay problema. El problema es cuando lo hace después de. Ah, ya, listo. ¿Qué más? Paola, ahora sí. Hola, buenas noches. Le decía al profesor que le iba a hablar sobre las acciones públicas. Dice que las acciones... no, señor. Dale. Las acciones públicas son los diferentes mecanismos que se interponen para ejercer el derecho de defensa y de inconformidad de alguna norma legal o procedente que atente contra la Constitución y la ley. Pues en este caso, en el tema tributario, es la inconstitucionalidad, la nulidad, la tutela, el cumplimiento y la acción popular.
Hice un cuadro pues comparativo de estos 5 punticos de la inconstitucionalidad, que es un mecanismo contra los actos reformatorios de la Constitución, las leyes, los decretos dictados por el gobierno en uso de sus facultades extraordinarias. Estos mecanismos se interponen contra los actos reformatorios de la Constitución ante el ente de la Corte Constitucional. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier ciudadano que sea colombiano. El de nulidad es un mecanismo para la defensa de los derechos e intereses particulares y generales vulnerados en la actividad de la administración, o sea, en la rama del poder público. ¿Contra quién? Es contra la administración pública y se hace ante la jurisdicción del contencioso administrativo. ¿Y quién lo puede hacer? Toda persona directa o por medio de un representante. La tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales, el mecanismo de defensa judicial. De esto encontramos unos artículos en el artículo 86 de la Constitución Política. ¿Contra quién lo podemos hacer? Contra las autoridades públicas, particulares que presten servicios públicos. Esto lo hacemos ante los jueces de la República, de tribunales, y lo puede hacer una persona natural o jurídica. En el cumplimiento es el mecanismo utilizado por protección al principio de la legalidad y la eficiencia del orden jurídico. Estas demandas las pueden hacer contra el Estado, ante los tribunales administrativos, jueces civiles y juzgados, y lo puede hacer toda persona. La acción popular es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales que están en el artículo 88 de la Constitución Política. Y este mecanismo se hace contra el Estado y particulares ante jueces administrativos, tribunales administrativos o jueces civiles, y lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica. Ese es mi aporte, profe. Muy bien. ¿Quién analizó ese mapa conceptual que está en la pantalla? Profe, ese no lo entendí muy bien, ¿oís? Quería que tú no lo explicaras. Me tiró bueno, la por mi pelota. parte, ¿no? Me tiró la pelota. No, de verdad, pues que yo trataba de mirarlo y yo decía, pero bueno, es que no lo comprendo, las flechas cómo van, se devuelven, no, entonces... Están los números. Ese sí. ¿Cómo, profe? Están los números. No, eso no tiene números. ¿Cómo que no? 1, la declaración. 2, la fase de investigación eventual, liquidación oficial del impuesto. 3, la determinación oficial del impuesto. 4, la discusión o recurso en la vía gubernativa. Espere, ¿qué mapa es ese? Yo no estoy viendo ese mapa. Página 61. Es que está muy abajo. ¿Usted Con razón, está muy abajo. Profe, pues yo estaba tengo mirando, estaba mirando el de la página 52, 50 creo. Sí. Profe, ¿y ese de la página 50 qué es? A ese es el que me refiero que no entendí. ¿Cuánto va a mirarlo? Sí. Pues la vía gubernativa, lo que ustedes acaban de decir. Pero es el mapa conceptual. Exacto, es el agotamiento de la vía gubernativa. Todos los procesos que hay que hacer, todo lo que hemos hablado ahorita. Ok. Bueno, entonces miremos, ¿qué iba a decir allí? ¿Quién iba a hacer una interpelación? Yo, profe. Acerca del procedimiento administrativo, las etapas. Dale. Bueno, yo creo que tengo por aquí una diapositiva. ¿Va a compartir? Sí. Dale. Etapas del procedimiento tributario, listo. Otra vez. Aquí. Bueno, entonces tengo de que se denomina procedimiento administrativo. Perdón, ahí usted está explicando el mapa conceptual que no entendió Davidson, dale.
No, ese no, ese sí, No, profe, ella ese lo sí cambió, ella lo está. tiene otro estilo, pero es el mismo. Sí, sí, es lo mismo. Son las etapas que tiene Pero el esas son las procedimiento. etapas del procedimiento tributario, ¿sí o no? Sí, dale. Sí, Ah, ok, no, ese, dale. entonces, bueno, pues primero quise hacer como una definición de lo que es el procedimiento administrativo coactivo. Se dice que se denomina procedimiento administrativo el proceso que tiene como fin cobrar un dinero que se encuentra adeudado a una entidad administrativa utilizando distintas actuaciones. Cuando se pretende llevar a cabo el cobro coactivo se debe pasar por unas etapas. Lo primero es iniciar con un cobro persuasivo, el cual consiste en notificar al deudor de su responsabilidad y se invita a que cancele la deuda o que suscriba un acuerdo de pago. Al no tener efecto el cobro persuasivo, se debe realizar un mandamiento de pago. En este caso, se podrá decretar medidas cautelares sobre las propiedades del deudor, lo cual debe ser notificado al mismo según el estatuto tributario. Desde la etapa anterior se procede formalmente al cobro coactivo. Finalmente, el proceso de cobro termina cuando el deudor cancela o interpone excepciones con el fin de no pagar y se da por terminado el cobro coactivo. Este cobro pues es muy normal dentro del ámbito de los impuestos cuando una persona no cumple con sus responsabilidades. Tanto la DIAN como otro ente administrativo de impuestos territoriales se encuentran en la facultad de iniciar un mandamiento de pago o cobro que podría terminar, como se mencionó anteriormente, en el remate de los bienes del deudor. ¿Qué impuestos se pueden derivar de un cobro coactivo? Cualquier tipo de impuestos adeudado tanto a nivel nacional como territorial puede ser motivo para que se dé inicio a un cobro, por ejemplo, el no pagar el IVA, la declaración de renta, las retenciones, el impuesto de vehículos, el impuesto de predial, entre otros. Entonces, Perdón, ese cobro del IVA sí es delicado y las retenciones, porque ahí hay un problema más grave, ¿no? Una cosa es que yo no haga mi declaración de renta porque no la hizo o no lo voy a, bueno, no lo voy a hacer, pero el IVA, un IVA que usted ya cobró, esa plata que usted la cogió, ¿verdad? Y si usted no se la entrega a la DIAN, ¿ahí qué está haciendo? Un delito. Un delito. Sí, claro. Eso ya es de fiscalía y todo el cuento porque eso es plata del Estado. Lo mismo cuando usted hace la retención en la fuente, la empresa las hace y no las paga. Ahí hay un problema más grave todavía, porque ya es algo penal. Diferente pues a la parte de que yo no hago mi declaración de renta, tengo que declarar y me hacen lo que va a pasar con la factura que les va a llegar a los contribuyentes que no declararon y les va a hacer un proceso ejecutivo. Pero ya dineros del Estado en los cuales usted los cobró y no los pagó, eso es delicado, ¿de acuerdo? sí, Claro, señor. profe, eso es un robo. Es un robo yo para la cana. No tengo la dosis, pero Aricato tiene un nombre especial, pero no tengo. Los servidores públicos entran en prevaricato, pero tiene un nombre especial. Dale. Ya, profe, no, pues entonces ya en este mapita pues está como de forma más entendible las etapas que inicia con las declaraciones por parte de los contribuyentes, el procedimiento que lleva o que realiza la DIAN, que es pues verificar la exactitud de las declaraciones y ya pues los procedimientos de discusión cuando pues no se está de acuerdo o no se tiene claridad a las declaraciones pues hechas por el contribuyente. No sé si ustedes en esta clase les dije, o en otra, a otros alumnos, les conté lo del cliente que tenía, que le dije que era que por qué había vendido tan poquito café. ¿Sí se acuerdan? ¿A ustedes les comenté? Sí, señor, me parece que sí. Que en realidad el mío no, estuvo muy malo, eso no vendí el café y resulta de que en Se te había la ocultado información la de esta vaina información. no llega toda. Y cuando le llegó el requerimiento que había una diferencia de 40 millones de pesos, claro. Le había vendido, él me ha dicho, en la zona le apareció 500.000 pesos nomás. Y resulta que sí le había vendido 40 millones de pesos. Y tenemos una diferencia casi como de 17 millones. Le tocó pagar. Su declaración de renta le quedó a favor y eso fue en el año 2020. Mire que al límite llegó la DIAN, porque llegó el requerimiento en el 2022. Hasta los 2 años quedan firmes. Y de los 2 años pasó, baila, ya la DIAN no puede hacer nada. Excepto una investigación después de los 5 años. Pero ya quedó en firme. Entonces, ahí al señor
no me dijo la verdad, la ya lo tenía guardado, pagó como, le había quedado a favor como 800.000, pues le tocó pagar casi 10 millones de pesos. En sanción y en todo el cuento. Bueno, ¿qué más? Mora en los impuestos. Los intereses de mora, muchachos, se toma con la tasa de usura. Bueno, hoy día, a ver, para que apunten esto y lo tengan bien claro. Se paga la mora por... Escúcheme, por... ¿Aló? Sí, profe, te estamos escuchando. Se paga la mora por lo que por lo que se dejó de pagar. La sanción no hace base para liquidar mora. Importante ese dato. Porque de pronto usted va a liquidar una sanción por mora, la sanción le liquida la sanción y va a ir a liquidar los intereses y le mete la sanción también. La sanción no genera intereses de mora, solamente lo que se dejó de pagar, ¿de acuerdo? Aunque ya la DIAN en el busca le genera automáticamente la mora. Pero después de saberlo, entonces se toma la tasa de usura. Para el ejemplo ahí dice que está en 18.12, pues yo ¿qué hago? Tomo la tasa de usura, la divido entre 12, porque esa es la tasa anual, me da la tasa mensual, esa mensual la divido entre 30, me da la diaria, y esa diaria la liquido por la base de lo que se debe pagar los días que están en mora, que se dejó de pagar. Pero la sanción, repito, no se tiene en cuenta la sanción, ¿de acuerdo? Ah, sí, que le dio a pagar 2 millones y no los pagó. Y está en 2 millones y la sanción dio el 5%. No, mire, el 5% de 2 millones, ¿cuánto es? 100.000, ¿verdad? La norma dice que se paga el 5% de sanción de lo que se dejó de pagar. ¿Cuánto dio 2 millones a pagar? ¿No los pagó? Entonces le eligió la sanción del 5%. ¿Cuánto da? 100.000, profe. 100.000. Pero la norma dice que la mínima sanción es el 10 VT. O sea, en estos momentos la VT están 38.008 pesos. Entonces la sanción sería 38.008 pesos por 10. Sería 380.000 pesos. Esa es la mínima, ¿de acuerdo? O sea que me da 2 millones a pagar y le pongo el 5%, me da 100, pago 380 de sanción. Y sobre los 2 millones liquido la mora, de acuerdo a los días que se demore con la tasa de usura. Ah, pero me dio a pagar 10 millones. El 5% de 10 millones, ¿cuánto es? 50.000, ¿no? ¿No? No. De 10 500. millones. Sería 500.000. 500.000. Ahí pago 500.000 de sanción. 5 o sea, la sanción no puede estar debajo. La sanción no puede estar debajo de los 10 VT. Correcto. 5% por mes. Ojo, me da 500.000. Pero si me demoro 2 meses, será 1 millón. 100.000. 1 millón. Exactamente. Yo les voy a compartir, déjenme, yo les busco unas plantillas que hay una página que le saca todas esas plantillas para liquidar sanción, yo les voy a dar el nombre de la página para que lo tengan, ¿de acuerdo? Son herramientas que están en la plataforma para usted simplificar su trabajo. Lo importante es que sepa, hay una plantilla sobre sanción por inexactitud, otra por extemporaneidad, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Me acuerdan para compartirles esas plantillas? Por error aritmético. Ajá, todas esas. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Dice que después de 2 años contado a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción del contencioso administrativo se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente, agente retenedor responsable de los intereses a cargo. Hasta la fecha que quede ejecutoriada la providencia definitiva. Eso es de la parte... Es el procedimiento tributario, etapas del procedimiento. Entonces, primero la declaración de renta, obviamente. Segundo viene la fase de investigación. Después viene la determinación oficial del impuesto y la discusión de los recursos de la vía gubernativa.
Ya el quinto puesto es la vía jurisdiccional, llamada también la vía contencioso administrativa. La sexta es la etapa de cobro, tanto persuasivo como coactivo, jurisdicción coactiva. Y el 7, otros procedimientos como el de devolución y la compensación. Bueno. Aquí hay una etapa de los cobros coactivos. ¿Ya hablaron alguien por eso? Me parece que sí. Mire que la DIAN le hace a usted acuerdos de pago, vea. Facilidad otorgada por la administración a fin de que el deudor tenga la posibilidad de pagar la deuda en varias cuotas. Eso la DIAN usted puede, si es muy alta la sanción, usted puede ir a concertar un acuerdo de pago. Bueno. Y aquí unos tips, tenga en cuenta que el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales debe estatarse a las disposiciones del Estatuto Tributario, específicamente en el artículo 817, modificado por el artículo 87 de la Ley 188 de 2002 y luego modificado por el inciso 2 por el artículo 8 de la Ley 1066 de 2006. El artículo 817 del Estatuto, con las modificaciones que ha sufrido y se han detallado, en este parágrafo determina la acción de cobro, prescribe en el término de 5 años. Si usted se mete a la STOG en estos momentos, están la información del año 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Bueno, entonces ya agotando pues todo lo que es el procedimiento tributario, entraremos a la etapa de la planeación tributaria, que sería la página 65. Es una relación de conceptos, sujeto, el objeto, la finalidad, el proceso, el procedimiento y los instrumentos. Entonces, vamos a mirar, pues todos participaban, no, todos estuvieron activos, ninguno se quedó sin hablar. Todos hablaron, así debe ser la clase, muy bien. Entonces, pues ya dentro de 8 días vamos a hacer el último foro y así promediar para sacar nota, ¿de acuerdo? Ok, profe. Para no ser parcial, sino para que saquemos otra nota, ya prácticamente de la página 65, donde ya empezamos la planeación tributaria. Ya damos el procedimiento y entramos a la planeación. Entonces, 65, tema 1, elementos de la relación tributaria en los impuestos nacionales. Planeación tributaria para la toma de decisiones. La planeación como herramienta puede ser utilizada desde la administración, en las compañías, para optimizar los impuestos en que estas son sujetos pasivos. Vamos entonces. Sanciones tributarias. Aquí ya vamos a las sanciones más puntuales. Vea, sanción mínima, lo que yo les decía, 10 VT. Sanción por extemporaneidad. Ahí donde yo les voy a regalar las plantillas. De pronto hacemos un ejercicio en vivo y en directo. Les tengo planteado un ejercicio para que ustedes liquiden, ¿de acuerdo? Sanción por no declarar. Sanción por corrección en las declaraciones. Sanción relativa a la declaración de ingresos al patrimonio. Sanción por corrección aritmética. Sanción por inexactitud. Aquí ya nos habla de cómo se liquida. Aquí hay un ejercicio de aprendizaje. Analice este ejercicio en la página 75. Dice que la compañía ABC del NITAL tiene plazo para presentar su declaración de renta el 28 de junio de 2010, de acuerdo a la normatividad. La presentación fue el 28 de agosto de 2010. O sea que ahí ya que de manera voluntaria liquida la sanción considerando la reglamentación establecida en el Estatuto Tributario según el artículo 641 y 642. O sea, le tocaba el 28 de junio, pero la presentó el 28 de agosto. Liquidación de la sanción por extemporaneidad antes del emplazamiento. No me ha llamado, ya la DIAN no me ha emplazado.
Yo lo voy a hacer voluntariamente. Se calcula sobre el total de los ingresos, menos bla, 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 bla. Tenemos entonces y el glosario. Prácticamente mire que ya terminamos el módulo. Un glosario demasiadamente amplio, ¿no? Un glosario, o sea, un código, unas palabras del común, elusión tributaria, exención de impuestos, caducidad, clasificación, cartera amorosa, caución, causación. Mire que prácticamente el módulo se acaba en la página, ¿cuál? ¿70 y qué? Antes del glosario. Después del ejercicio, ¿no? Sí. Era la página 75. 80. 79 empieza el glosario, o sea que hasta la 78. Porque esto traiga la memoria. Pistas de aprendizaje, 77. Sí, prácticamente en la 76 se acaba. Entonces vamos de la página 65 a la 76. Y ustedes pues echan un vistazo a las pistas de aprendizaje. Estas pistas de aprendizaje, de igual forma al glosario, que es vea que arancel, arbitrio, aduana. O sea, una terminología tributaria, ¿no? Para que se enriquezca su vocabulario tributario. Y prácticamente, mire, todo el glosario, un módulo de 115 páginas, pero el resto ya es glosario. Y me imagino que abajo está la bibliografía. Y terminamos el módulo. Creo, muchachos, que han aprendido muchas cositas, porque una cosa es hacer la declaración de renta, y ustedes hacen un asesor tributario, pero deben saber también cómo se liquidan las sanciones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver prácticamente dentro de 8 días, cómo vamos a liquidar las sanciones, ¿de acuerdo? Ok, profe. De acuerdo, profe. Haciéndole el recorrido. Sí, pura, mira todo el glosario tan extenso que hay. Más de 20 páginas, ¿no? Interesante. De ese glosario saquen cada uno unas 5 o 10, unas 5 palabras y que haya llamado la atención, ¿de acuerdo? Y la compartimos. Bueno, profe. Bueno, yo creo que ya. Pregunta entonces. Dentro de 8 días sacamos todas las conclusiones. Cada uno también debe sacar una conclusión del módulo completo, ¿de acuerdo? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dio? Mira la bibliografía. Sí, prácticamente sacan a 76. Muy bien. Entonces, la idea es que dentro de 8 días pues, aprendamos el tema que hay de la planeación. Ya no es procedimiento, sino planeación tributaria. Y aprendamos a liquidar las sanciones, las diferentes sanciones que hay, que muchas veces uno piensa que no le van a llegar y yo estoy por el momento en ese momento a la espera de los que les llegue esa factura. Entonces, ahí sí los cada uno me llegó la factura, la DIAN. Vamos a revisar si eso no es y hay que por obligación pagar extemporaneidad. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, quiero que Paola, usted me escribe el sábado, me escribí para, como hay un ejercicio allí para mandarle las plantillas o la página donde están las plantillas, ¿vale? Bueno, señor. Para que las tengan allí como herramienta de trabajo. ¿Preguntas? Bueno, señor. No hay ninguna. Hemos agotado entonces el tiempo, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, al mismo canal. Y ya creo que ya tenemos las notas suficientes para sacar notas definitivas, ¿de acuerdo? Listo. Ok, Profe. Bueno, profe. señor. Ya. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego.